Para analizar el tema del clima costarricense, primero debe de hacerse una referencia a las generalidades del clima mundial, a los factores astronómicos del planeta, a saber, el movimiento de traslación y rotación, así como el establecimiento de diferentes zonas climáticas de la Tierra, y de esta manera identificar los tipos de clima de Costa Rica y sus características biogeográficas. Veamos. Hola, ¿qué tal? Soy su profe de Estudios Sociales, Marlon Miranda. A veces, según la zona en donde nos encontremos, tenemos que soportar fríos o intensos calores que nos quieren cocinar. De eso y otras cosas interesantes vamos a hablar hoy en Profe en Casa. Nuestro planeta Tierra es como una nave espacial que se mueve en el sistema solar. La Tierra hace un viaje elíptico y es por eso que se acerca o se aleja del Sol. Ese desplazamiento se llama movimiento de traslación y tarda 365 días, o sea, un año completo. Este movimiento se produce en la misma dirección en que se mueven las manecillas del reloj. Además, la Tierra gira sobre su propio eje, en un movimiento de rotación. Este movimiento tiene una duración de 24 horas y da origen al día y a la noche. La rotación se produce en dirección contraria a las manecillas del reloj. El eje de la Tierra está inclinado. Por esta razón, los rayos del Sol no llegan de la misma forma a la Tierra. Y por eso existen tres zonas climáticas. Zonas polares, glaciales o frías son las que vemos en la gráfica de color azul. Son más conocidas como los círculos polares o el Ártico y la Antártica. Como casi no reciben rayos del Sol, las tierras permanecen congeladas durante casi todo el año. En esas zonas predomina la vegetación de tundra, con arbustos, hierbas y musgo. Pero aún con todo este hielo, aquí viven especies animales como osos, caribúes, ballenas, morsas y focas. Hay pocas actividades económicas, sin embargo, hay explotación minera, pesca y caza. En la Antártica se encuentran pequeñas misiones de investigación científica. Ahora veamos las zonas templadas, llamadas también de latitudes medias. Estas se identifican con el color amarillo, las cuales se ubican entre los círculos polares y los trópicos. Tienen 4 estaciones climáticas: primavera, otoño, verano e invierno. Son aptas para el cultivo de todo tipo de cereales, como trigo, sorgo, avena y maíz. Aquí se originan 3 tipos de clima: el oceánico, que es fresco y húmedo por la influencia de las brisas marinas; el continental, con inviernos muy fríos y veranos muy calientes. El clima mediterráneo tiene inviernos lluviosos y frescos. En las zonas con este tipo de clima, hay especies como el laurel, el vetiver y lavanda. Se cultivan productos como la manzana, naranjas, higos, limones, uvas y melocotones. Encontramos 3 tipos de vegetación: estepas, que son grandes extensiones de hierbas que crecen cerca de los polos. También bosque de coníferas, como los cipreses, los pinos y los abetos. En algunas regiones de los Estados Unidos, Canadá, norte de Europa y China, vamos a encontrar grandes extensiones de bosques caducifolios, que se caracterizan por tener especies que pierden sus hojas en otoño. Muchas de estas especies pierden sus hojas también para adaptarse a la falta de agua. Finalmente, las zonas calientes o tórridas las identificamos con el color rojo. Se ubican al norte de la línea del Ecuador, paralelo cero, hasta el Trópico de Cáncer y al sur del Ecuador hasta el Trópico de Capricornio. En esta parte del planeta, los rayos del Sol caen de manera directa, por lo tanto con mayor intensidad. Las temperaturas son elevadas. Hay mucha evaporación del agua y muchas lluvias. Dentro de la zona tórrida o caliente, encontramos un tipo de clima denominado ecuatorial, donde llueve todo el año y sus bosques se llaman ecuatoriales o muy lluviosos. Este tipo de bosque lo encontramos, por ejemplo, Brasil en América
el Congo en África e Indonesia en Oceanía. Hacia el norte y hacia el sur del Ecuador existe una subfranja de temperaturas llamada zona tropical. Esta tiene un clima, flora y fauna similares al ecuatorial, con la diferencia de que hace menos calor y tiene menos lluvias. Tiene dos estaciones, una época seca y otra lluviosa, como es el caso de Costa Rica, ya que nuestro país se encuentra dentro de la zona tropical. En los lugares donde se da la época seca existen el bosque seco y la sabana, mientras que en la época lluviosa encontramos bosque muy húmedo. Estos climas tan diferentes entre sí influyen directamente en el estilo de vida de los habitantes, en sus costumbres, su alimentación, su vestimenta y su vivienda. Costa Rica, dada su posición geográfica, se localiza en la zona caliente, específicamente en la región tropical ubicada al norte del Ecuador. Además de lo anterior, existen dos importantes factores que modifican el clima. Estos son el relieve y la sismicidad. Si hablamos del relieve, nuestro país está atravesado por un cordón montañoso que va desde Guanacaste hasta Limón. Esta formación montañosa es una barrera natural que impide que los vientos alisios del Caribe puedan pasar al otro lado, arrastrando con ello la humedad. Esto explica por qué el Caribe de Costa Rica es lluvioso y la parte norte y central del Pacífico son secas. El segundo factor que modifica el clima en Costa Rica es la sismicidad. Costa Rica se ubica en Centroamérica, es decir, una delgada franja de tierra que une la América del Norte con la América del Sur. Esto significa que las grandes masas de agua del Océano Pacífico y del Mar Caribe influyen en nuestro clima. Por estar en la zona climática tórrida, sus aguas son calientes. Esto provoca una mayor evaporación, formando una gran cantidad de nubes. Estas son empujadas por los vientos alisios hasta chocar con nuestras montañas, donde se precipitan en forma de lluvia. En nuestro país tenemos 4 tipos de clima. El clima de montaña, que se da en las partes altas de las montañas y es muy lluvioso. Por ejemplo, la cuenca alta de Orosi. Tiene varios pisos altitudinales. Uno es el submontano, que se ubica en altitudes desde los 1000 a los 1700 metros sobre el nivel del mar. Otro piso altitudinal es el bosque nuboso, que es uno de los más grandes atractivos para el turismo en nuestro país. Aquí están las famosas aves llamadas quetzales, que se alimentan de árboles como aguacatillo y roble. Otro piso altitudinal es el páramo, y lo encontramos en lugares como el Cerro de la Muerte y el Cerro Chirripó, a más de 3000 metros sobre el nivel del mar. Presentan especies como los frailejones. Clima tropical muy húmedo. Se ubica en las llanuras del Caribe como tortuguero y en la zona montañosa del Parque Nacional Braulio Carrillo y en la península de Osa, en Corcovado, ubicada en la costa del Pacífico Sur de nuestro país. Llueve todo el año. Su bosque se llama selva tropical o siempre verde. En ella encontramos árboles de hasta 40 metros, como el almendro, del cual se alimentan las lapas. Su biodiversidad es una de las más complejas y ricas del planeta Tierra. Clima tropical húmedo. Se localiza en el Valle Central, Valle del General Cotobruz, Los Santos y en el litoral pacífico desde Herradura hasta Quepos. La estación seca es de hasta 4 meses. Su bosque se llama semideciduo. Esto significa que algunos árboles pierden su follaje debido a prolongadas estaciones secas y otros árboles no. Es un área de transición entre el bosque seco y el muy húmedo. Por ejemplo, el Parque Nacional Carara, clima tropical seco. Algunos de los lugares en los que se encuentra son en la provincia de Guanacaste, en Santa Rosa y en Palo Verde, en Punta Arenas, en Miramar y Garavito, en la provincia de Alajuela, en Orotín y San Mateo, y en la provincia de San José, en Turrubares. Tiene una época seca de casi 6 meses. Su bosque es el seco caducifolio, es decir, que cambian sus hojas con la estación, como por ejemplo el árbol de Guanacaste. Además, en la provincia de Guanacaste se encuentra un tipo de vegetación llamada sabana o matorral espinoso. A manera de resumen tenemos que el sol, los movimientos de la tierra
su inclinación, los elementos y factores del clima intervienen en la conformación del mismo. Nuestro país, por su localización geográfica y relieve, posee variedad de climas y microclimas en los que subsisten innumerables ecosistemas. De esta manera, en Costa Rica tenemos 4 climas principales: el clima de montaña, clima tropical muy húmedo, el clima tropical húmedo y el clima tropical seco. Estos albergan miles de especies de animales y plantas que han hecho de Costa Rica uno de los países con mayor biodiversidad del planeta. Que la pase bien y hasta pronto.